Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que están ya conectados en esta oportunidad para tener el estudio de la carta a los romanos. Vamos a empezar con una oración a nuestro Señor para que Él nos dirija en esta enseñanza que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Pidamos la dirección al Señor. Dios de gracia, Dios de amor. Queremos en esta hora agradecerte por la oportunidad que tú nos das para poder estudiar tu palabra, para poder compartir esta enseñanza con cada uno de los estudiantes, hermanos y hermanas que están dispuestos a conocer, a escudriñar las escrituras y Padre, poder no solo aprender, sino también, Señor, eh, poner en práctica la diligencia, Señor, dando importancia a la final autoridad de la verdad, lo cual es tu palabra. Te ruego, Señor, que nos des un corazón y una mente correcta, Señor, tanto para entender tu palabra, pero más que entenderla, creerla y también aplicarla. Pero también, Señor, que nos des la humildad, Señor, para reconocer, Señor, y poder apreciar, Señor, la autoridad final de la Escritura, sobre todo en este tema acerca de la salvación eterna. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos y hermanas que están ya estudiando con nosotros, siempre es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando el tema acerca de la salvación seguros por siempre. O sea que vamos a estar hablando acerca de la seguridad de la salvación. Y este es un tema hoy en día, lamentablemente, muy controversial en diferentes círculos eclesiásticos, eh, donde hay diferentes creyentes, diferentes personas dentro de las iglesias que manifiestan que la salvación es algo que se puede perder. Sin embargo, vamos a ver, hermanos, de que, o quizás ustedes ya lo notaron a través de todas estas enseñanzas, que el que una persona llegue a la conclusión que la salvación se pierde es el resultado de un eh, entendimiento errado acerca de lo que es realmente el Evangelio según las Escrituras. Así que utilizando las Escrituras, queremos presentar este tema de la seguridad de la salvación, donde vamos a hablar acerca del tema seguros por siempre, y vamos a ver el papel de Dios en salvarnos, pero también el papel de Dios en mantenernos salvos. Quiero que usted piense por un momento en esta pregunta. ¿Quién guarda la salvación? Cuando una persona ha creído en Cristo y ahora que ha puesto su fe en Cristo y es salva, ¿quién mantiene su salvación? ¿Quién es el responsable de guardar esa salvación tan grande? ¿Quién tiene tal capacidad para guardar esa salvación? Eh, un día le pregunto yo a una persona, ¿entiende usted las verdades acerca de la seguridad eterna? Y me dice, bueno, yo creo que la salvación se pierde. Y yo creo que depende de uno si la guarda o la pierde. Pero vamos a ver qué dice la escritura. Y yo quiero que vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, y vaya al versículo 5. Por favor, vaya con la escritura a la par conmigo en esta hora. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros entendemos, hermanos, claramente, hemos visto en todas las enseñanzas anteriores que la justificación, la salvación de la pena del pecado es por gracia mediante la fe solamente en Jesucristo. Ya hemos puesto en claro ese hecho y esa verdad
que está una y otra vez en diferentes versículos de la Escritura, que es solamente por gracia, por medio de la fe, solamente en Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, aquí en el versículo 5 dice que esa salvación que ahora hemos obtenido por la fe, mediante la fe, ¿verdad? Es una salvación que Dios guarda con su poder. Versículo 5, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, una salvación tan grande solamente puede ser guardada por alguien grande. Una salvación tan maravillosa solamente puede ser guardada por alguien maravilloso. Maravilloso. Una salvación perfecta solamente puede ser guardado por alguien perfecto. Así que es importante que usted entienda esta verdad y que pueda de alguna manera ser humilde para recibir lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, el versículo 6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras estemos aquí, vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el propósito? Para que sometida a prueba vuestra fe, no para determinar si usted es un verdadero hijo de Dios, va a ser probado, sino para poner a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque sea perecedero, se prueba con fuego. Esa fe, cuando Cristo venga, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Dios quiere desarrollar su fe. Dios quiere enseñarle ahora que es salvo a través de un proceso de santificación, enseñarle cómo usted puede depender cada día más de su Salvador, ahora que usted es salvo. Pero la salvación es guardada por nuestro Señor. Así que rápidamente vamos a ver el papel de Dios en salvarnos y mantenernos salvos. Número 1, es Dios quien nos salva. Apocalipsis 7:10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Así que, hermanos, no nos salvamos a nosotros mismos. Ese es el trabajo de Dios. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay manera como el hombre puede ser salvo solamente por Dios, por la obra de Dios, solamente por Él. Ahora, Dios entonces es el autor de nuestra salvación y dice que la salvación es eterna. Póngale mucha atención a esto, eterna. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, Jesús vino a ser autor de eterna salvación. ¿Por qué es importante reconocer que el autor de la salvación es Dios? Bueno, ya que la salvación es la obra de Dios, la única manera en que un creyente podría alguna vez perder su salvación sería si Dios fallara de alguna manera. Pero Dios no fallará. El apóstol Pablo estaba seguro de eso. Él escribió en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, o mejor dicho, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Así que Jesucristo empieza la obra de salvación en usted y Jesucristo es quien termina esa obra maravillosa de principio a fin. ¿Por qué? Porque Él es el autor. La Biblia enseña que la protección de Dios mantiene a los creyentes salvos y seguros todo el camino hasta la eternidad. Hebreos 13:5, parte B, dice, no te desampararé ni te dejaré. Y vamos a estar estudiando todos estos versículos más adelante en algunos argumentos acerca de la seguridad eterna en los cuales vamos a ampliar más. Otro pasaje que nos habla de la seguridad y cómo Dios nos guarda es Juan 10:28 o San Juan 10:28. Dice, y yo les doy vida eterna. Y oiga, y no perecerán jamás,
esto no perecerán jamás, es una doble afirmación, ¿verdad? Es como decir, nunca, nunca, nunca van a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, oiga la palabra, perpetuamente, o sea, por siempre, a los que por él, o sea, por Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 5. En su misericordia, Dios mismo preserva y mantiene nuestra salvación completamente aparte de nuestras buenas obras. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Punto 6. Nuestra salvación entonces está segura en base a las promesas de Dios, no en nuestros éxitos o fracasos. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Piense por un momento. Si Dios hace una promesa, ¿fallará Dios en cumplir sus promesas? ¿Será que Dios va a mentirle al hacer una promesa y no la va a cumplir? Si Dios le promete que usted tendrá vida eterna si cree en Él, ¿usted cree que Él va a fallar esa promesa? ¿Y cómo Dios puede prometer vida eterna a un pecador que cree en Él? Bueno, Dios puede prometer vida eterna a un pecador que cree en Él porque la salvación está en dependencia de Dios y no de la obra del hombre. Si la salvación dependiera del esfuerzo humano, entonces Dios no podría hacer una promesa debido a que usted no tiene perfección para mantener la salvación. Por eso es que Él promete salvación y vida eterna porque Él es perfecto y porque todo lo que Él hace y promete lo cumple. Punto 7. Aunque Dios es el que mantiene y preserva nuestra salvación, todavía un creyente puede tener dudas con respecto a este asunto. Pero recuerde, una cosa es un hecho real y otra cosa es que en mi mente yo tenga dudas sobre un hecho real. Así que debemos dejar siempre que la Biblia sea nuestra guía y no nuestras opiniones, experiencias, sentimientos, dogmas o denominaciones personales. La palabra de Dios tiene que ser la autoridad final en materia de la seguridad de nuestra salvación. Déjeme hablar rápidamente un poquito sobre esto, sobre cuál debe de ser la final autoridad de la verdad, no mis experiencias o sentimientos. Ciertamente, hermano, la verdad bíblica es que Dios es el autor y quien guarda y preserva la salvación de aquel que ha puesto la fe en él. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, mis amados hermanos, es fácil dejarnos guiar por nuestros sentimientos y emociones. E incluso emocionalmente podemos sentirnos como no salvos. Un buen ejemplo de ello es el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo hizo todo lo que hizo y vuelve a donde su padre, él dice estas palabras, el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Emocionalmente, sentimentalmente, él no se sentía digno de ser hijo del padre, pero la realidad es que seguía siendo hijo. Nunca, en ningún momento de su vida, dejó de ser hijo, pero el pecado y sus elecciones contrarias a su padre lo llegaron a sentirse indigno de ser hijo. Por eso no es bueno dejarse guiar por nuestros sentimientos, dogmas o denominaciones personales. Debemos siempre recordar cuál es la autoridad final, no nuestras experiencias, no nuestras emociones, pero sí la palabra del Señor. Y si la palabra de Dios es la final autoridad, entonces usted podrá tener seguridad de su salvación. Veamos el ejemplo de
estas personas o estos creyentes de Berea en Hechos 17:11? Recuerde, usted es responsable de examinar la Biblia para asegurarse de que esta enseñanza es realmente lo que la Biblia dice. Usted no crea en la seguridad, usted no cree en la seguridad eterna porque el pastor Salvador Sánchez lo dice o porque el pastor Carlos lo dice. Usted debe de creer en el tema de la seguridad eterna porque es una doctrina que está suficientemente evidenciada en la final autoridad de toda la verdad, las escrituras. Es por eso que estos creyentes de Berea en Hechos 17:11 dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos escucharon la palabra en boca de Pablo, pero ¿qué hicieron una vez escucharon la palabra en boca de Pablo? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Eres tú un creyente como los creyentes de Berea? ¿Tienes tú la Biblia ahí en este momento para comprobar lo que estamos diciendo? Si no eres de esos creyentes, yo te invito a que no te conformes solo con escuchar. Investiga, sé diligente, escudriña las escrituras, observa la escritura para ver si lo que estamos enseñando es así como está en la final autoridad. Estamos en un tiempo donde las personas para creer una doctrina quieren evidencia bíblica, pero también quieren argumentos lógicos. Las cosas de Dios no son ilógicas. El mensaje de la salvación, el tema, la doctrina de la seguridad eterna y todos estos temas tan importantes son temas bíblicos, pero son temas también lógicos. Así que vamos a ver algunos argumentos lógicos sobre la seguridad eterna. El primer argumento lógico de la seguridad eterna es el argumento de definición. ¿Cuánto dura la vida eterna? Esta es la pregunta que usted debe de hacerse. Eterno. ¿Qué significa la palabra eterna? Significa para siempre. Por definición, la palabra eterna es eterna. Entonces, si la salvación pudiera perderse, Dios no la habría llamado vida eterna, la habría llamado vida temporal o vida parcial o vida a corto plazo. Y este es el problema de muchos, que en la doctrina bíblica de muchas personas, la salvación es una salvación parcial, una salvación en la cual hoy la tengo porque estoy bien con Dios, pero si después fallo, entonces ya la perdí. Entonces ya deja de ser eterna, se vuelve parcial o de corto plazo. Una salvación que dura solo mientras tú estás bien con el Señor. Entonces, por definición, dejaría de ser vida eterna si la salvación se pierde. En cambio, la Biblia insiste que la salvación es eterna y que todos los creyentes tienen vida eterna. Debemos siempre tomar la palabra tal y como está en la Escritura, la final autoridad. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dos cosas promete el Señor. Número uno, no se pierda. Y número dos, tenga vida eterna. ¿Escuchó bien? Por definición, vida eterna, no vida parcial. San Juan 3:15, otro pasaje, por definición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no vida parcial. San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no vida parcial, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no vendrá a la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué es lo que puede realmente condenar a un pecador? No es el pecado, porque hay una solución para el pecado. Lo que realmente condena a una persona es el no creer en el único que puede llevarnos a Dios, en el único en el cual hay salvación. Por eso San Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Solamente hay dos opciones. O tienes vida eterna o no tienes vida eterna. Dios no va a estar con un lápiz ahí poniendo vida eterna y después borrando. No, no lo tiene vida eterna. Y después poniendo vida eterna. No, ya la perdió. Dios no va a estar jugando.
Por definición, la vida que Dios ofrece es eterna. El otro argumento es el argumento de relación biológica. En San Juan 1, 11 al 13 declara, a lo suyo vino, o sea, al acto de salvar a la humanidad, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora subraya esa frase, a los que creen en su nombre. ¿Por qué dice a los que creen en su nombre? Bueno, porque un nombre dice dos cosas. Un nombre dice quién es la persona y qué es lo que ha hecho esa persona. Si yo le digo a usted, ¿quién es Adolfo Hitler? Rápidamente usted con ese nombre, usted sabe lo que esa persona hizo. Cometió actos barbarios en contra de los judíos. Entonces un nombre dice quién es la persona y qué es lo que hizo. Entonces cuando usted escucha el nombre de Jesucristo, usted rápidamente puede saber que Jesucristo es Dios y que lo que él hizo fue que murió, fue sepultado y resucitó el tercer día por usted y por mí. Así que si usted cree en ese nombre, o sea, en Jesús y en su obra, en quién es Jesús y lo que él hizo, usted tiene vida eterna. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos. Oiga, aquí hay una relación. Ahora ya no somos creación, ahora somos hijos de Dios, no solo creación de Dios, los cuales dice no son engendrados humanamente como de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Punto A. Cuando naciste en este mundo, tu madre hizo todo el trabajo. De manera similar, cuando naciste de nuevo, Dios te dio un nuevo nacimiento por la acción del Espíritu Santo en el momento en que creíste en Cristo. Veamos unos pasajes en San Juan 3, 6 al 8. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, hablando Jesús con Nicodemo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que hay dos nacimientos, el humano de la carne y el nacimiento del Espíritu. Y todos los seres humanos, cuando nacen, experimentan el nacimiento de la carne. Y eso nos convierte en creación de Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos nacer espiritualmente. Así que Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque en la mente de Nicodemo, Nicodemo había nacido de nuevo más de 6 veces, o más de 6 veces diferente. Así que Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Una vez una persona, cuando yo andaba evangelizando en la calle, me dijo, jovencito, pero si todos somos hijos de Dios, todos nosotros somos hijos de Dios. Y yo le dije, señora, estimada señora, es muy hermoso lo que usted está diciendo, pero tengo un problema con lo que usted está diciendo. Lo que usted está diciendo no es cierto. Es cierto que todos somos creación de Dios, porque Él nos ha creado, pero para ser hijos de Dios debemos poner nuestra fe en Jesucristo solamente para nacer espiritualmente. Por eso Gálatas dice, pues todos sois hijos de Dios, pero después dice, por la fe en Cristo Jesús. Solo aquellos que han nacido de nuevo, al poner su fe en Cristo Jesús, tienen ahora una relación especial de un padre a un hijo con su Salvador. El nacimiento entonces es un evento de una sola dirección que jamás puede ser revertido. En otras palabras, es lo mismo con tu nacimiento carnal. Si tú naces como hijo de tu papá o de tu mamá, una vez que tú naces, tú no puedes revertir la acción de volver a meterte en el vientre de tu mamá y decirle a tu papá y a tu mamá, no quiero que por favor me hagan porque no quiero nacer. Así como eso es imposible o no puede ser revertido, tampoco usted puede dejar de ser hijo de Dios espiritualmente. Es algo que no puede ser revertido. De la misma manera como no puede ser revertido el nacimiento carnal. Así que tal como es imposible volverse no nacido físicamente, es imposible volverse no nacido espiritualmente. Una vez que naces de nuevo, eres la descendencia de Dios y un miembro de su familia para siempre.
No dejas de ser familia. Puedes perder la comunión con tu padre o aquella comunión con el que te salvó, mejor dicho, pero nunca dejas de ser hijo de Dios. En primera de Pedro 1:23, Pedro dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo se dio este nacimiento? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios nos dio un nuevo nacimiento por medio de una simiente imperecedera. La simiente de Dios no puede ser corrompida. Figurativamente, oiga, figurativamente, ahora poseemos el ADN divino. Así como tú naces de tu papá y tienes el ADN de tu papá, así cuando tú naces espiritualmente, tú también figurativamente tienes un ADN divino. Y así como es imposible eliminar el ADN de tus padres, es imposible eliminar el ADN espiritual de Dios, por así decirlo, o su semiente imperecedera de dentro de nosotros. El tercer argumento es el argumento de lazos familiares. Yo estoy seguro de que usted entenderá este argumento, porque usted es parte de una familia. Si Dios hizo tanto por nosotros, enviando a Jesús a morir por nosotros cuando éramos criminales culpables, muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos hijos de Satanás, ¿qué nos hace pensar que Él ahora hará menos por nosotros ahora que somos sus propios hijos queridos? Si Él dio su vida por usted cuando era un criminal culpable y que estaba muerto en delito y pecado, y si Dios hizo eso por usted cuando usted estaba en esa condición, siendo hijo de Satanás, imagínese qué no haría Dios ahora por usted, que es su hijo querido. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si usted tuviera un miembro de su familia en peligro, ¿qué haría usted? ¿Se quedaría sin hacer nada? ¿Dejaría que muera su familia? No. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan? Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo creo que si usted piensa que la salvación se pierde, entonces el lazo familiar falló. Ese lazo entre padre e hijo ha fallado, si usted cree que la salvación se pierde. Pero usted, siendo padre, usted no dejaría a su hijo perdido y muerto. Usted haría todo lo que tiene que ser para mantener a salvo a sus hijos. Imagínense Dios, ¿qué no haría? Ahora bien, el argumento de la naturalidad de un don gratuito, Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Veamos este argumento de la naturalidad de un don. Entendamos entonces esto de un don. No puede ganar la salvación por buenas obras, según Efesios 2:8 y 9, o por una vida santa. La salvación, según la palabra, la final autoridad, es un don gratuito de Dios. La salvación no es por obra. La salvación es un don, no una recompensa. Tenemos que aprender a hacer la diferencia entre una recompensa y un don. Una recompensa exige el esfuerzo para yo ganar algo. La salvación como regalo es algo que Cristo hizo y me lo entrega gratuitamente a mí cuando pongo la fe en Él. Si pudiera ganar tu salvación, tendría algo de qué enorgullecerte, pero no puedes. Solo Dios merece ser alabado y agradecido por su regalo de amor y bondad, llamado salvación. El argumento número 5. Un argumento de que los dones de Dios son perdurables. Cuando Dios da algo, no te lo quita. Imagínense por un momento que una persona llega con un regalo y le dice, mira, aquí te traigo este regalo, pero en el momento que te portes mal conmigo, te lo voy a venir a quitar.
¿usted piensa que eso es un regalo o es un empeño? Dejaría de ser regalo. Una vez que le dan ese regalo, usted es suyo. Entonces, el argumento de que los dones de Dios son perdurables está aquí. Cuando Dios da un regalo, Él no lo retoma. Todos los dones de Dios son permanentes. En Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios da un regalo, Él nunca lo tomará de regreso. Cuando Él te da un regalo, es tuyo para siempre, es permanentemente tuyo. Para muchas personas la salvación como regalo es algo que Dios da ahorita, pero después dice, no, te lo quito. Después te portas bien, vaya, aquí te lo doy. Después te portas mal, no, te lo quito. No, eso no es la naturalidad de un don o un regalo. Un regalo es perdurable, o mejor dicho, el regalo de Dios es perdurable. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay variación. ¿Qué significa eso? Que Dios no cambia. O sea, que Dios no va a estar diciéndote, ahora te lo doy, después te lo quito, ahora te lo doy y después te lo quito. No, no hay variación. Por favor, quiero que vaya a Malaquías en esta hora y vaya al capítulo 3 y vea el versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio, o sea, no hay variación. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es por esa razón, hermanos, que también nosotros no somos consumidos, porque Él ha hecho una promesa. Él ha dado un regalo y Él no va a variar, no va a cambiar su opinión sobre esto, porque ese regalo fue dado sobre la base de su obra y la perfección de quien lo dio, y no sobre la base de tu obra y quién tú eres como persona. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo o el don de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna. Subraye, por favor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un don gratuito, entonces. Depende de la fidelidad de Dios, no de la suya. Dios no te la dio porque la merecieras. Nadie merece la salvación. Así que no tienes que continuar mereciéndola para poder conservarla. El argumento número 6, el argumento de la naturaleza incomparable de la fe. Somos salvos, dice, por fe, no por obras, nos dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tal como no hicimos obras para ganar nuestra salvación, las buenas obras no nos mantienen salvos. Y la falta de buenas obras no causa que perdamos nuestra salvación. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si los hermanos de Gálatas o de Galacia recibieron la salvación cuando pusieron la fe en Cristo, ¿por qué ahora que son salvos querían vivir en su santificación por obras de la carne o por esfuerzo o por obrar la ley? Pablo les dice, ustedes son necios. Si ustedes han comenzado del Espíritu, ¿qué les hace pensar que ahora pueden entonces mantener la salvación por la carne? Así hay mucha gente que dice, no, sí, estamos de acuerdo que somos salvos por gracia, pero ahora que somos salvos, nosotros debemos de mantenerlo por nuestro esfuerzo. Si no pudiste ganar una salvación tan grande por el esfuerzo humano, ¿qué te hace pensar entonces que puedes mantener la salvación por tu esfuerzo humano? ¿Cómo tú puedes decirme o garantizarme que el día de mañana no vas a fallar y vas a perder algo tan maravilloso? Por eso la salvación no es por el esfuerzo humano. Eso es ser necio. Pensar así es pensar neciamente. Romanos 4:5 dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted sabe, cree que no es por su obra o por su capacidad de cumplir la ley de Dios, sino por la obra de Cristo en la cruz, la justicia de Cristo le es atribuida a usted cuando usted pone su fe solamente en Cristo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley. Ningún hombre en la tierra va a ser justificado por obrar la ley. Dice, sino por la fe en Jesucristo. O sea que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí va la mala noticia para los que creen que es por obrar que van a ser salvos y van a mantener la salvación. Dice, ya que por las obras de la ley, ¿cuántos van a ser justificados? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El argumento número 7 es el argumento de la firmeza de un cumplidor de promesas. Incluso si eres infiel a Cristo, Él permanece fiel a ti para siempre. Él no puede romper sus promesas. Piense por un momento cuántas promesas usted le ha hecho a Cristo y cuántas le ha fallado. Normalmente en el mes de diciembre los creyentes les encanta hacer promesas al Señor y te prometo que este próximo año que viene voy a ser más santo para tu honra y para tu gloria. Pero cuando comienza enero, después del 31, el 1 de enero ya estamos otra vez fallando. Nosotros a veces hacemos promesas, pero no las cumplimos. Pero cuando Dios hace promesas, Él sí las cumple. Él es un cumplidor de promesas. Él no rompe sus promesas porque Él es perfecto. Por eso 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, y esta es la realidad de nosotros, la realidad de Dios es diferente. Dice que Él permanece fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. ¿Y sabe por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir, no va a negar lo que te promete. Tito 1:2 dice, Dios no miente, a diferencia de nosotros, que sí, decimos una cosa y después estamos diciendo, no, yo no dije eso. Dios no va a decir vida eterna y después va a decir, no, parcial. No, Dios no miente. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Deberíamos responder nosotros en agradecimiento a Dios, viviendo para Él, pero no porque queremos mantener la salvación por nuestra fidelidad, pero deberíamos recordar que aunque nosotros somos infieles, Dios sí permanece fiel, porque Él es el que ha hecho la promesa. El argumento del ancla para el alma. ¿Para qué sirve un ancla? Para que el barco no se mueva, para que esté seguro. Bueno, Dios es fiel para cumplir todas sus promesas de salvación al creyente. Él protege a todos los que han tomado refugio en Él. Nuestra esperanza es tan segura que es como un ancla sujeta a una roca sólida. Hebreos 6:18-19 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Oiga, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles? Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla de alma y penetra hasta dentro del velo. Las promesas de Cristo son como un ancla segura. La vida eterna que el Señor da es firme, es segura. Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Dios no va a mentir. Es imposible que Dios mienta. Si Él dijo, cree en mí y tendrás vida eterna, lo va a cumplir. Él no va a mentir. El Salmo 62:6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Cuando leo este salmo, solo me recuerdo de una anciana que estaba en sus últimos momentos de vida. Y esta anciana ya estaba en un momento donde ya la respiración le estaba costando y la anciana estaba acostada, postrada en una cama y con dificultad respiraba y le hacía. En ese momento de agonía donde la anciana no podía casi respirar en sus últimos momentos de vida, llega el pastor de la iglesia donde ella se congregaba. El pastor dijo, voy a ir donde la hermana a darle aliento en sus últimos momentos de vida.
Y llega el pastor y cuando mira a aquella anciana muriendo en sus últimos momentos, la agarra de la mano y le dice, hermanita, hermanita, siente que se está hundiendo. Y la anciana, con gran dificultad para respirar, levanta su mirada hacia el pastor y le dice, pastor querido, ¿cuándo ha visto usted que alguien que está sobre la roca se hunde? Estimado hermano, Jehová es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Yo puedo tener la seguridad de que no voy a resbalar ni me voy a hundir, porque Él es mi roca. El fundamento de mi vida es Jesucristo. La salvación está segura porque Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación. El argumento de la palabra escrita. Hablamos de que la palabra de Dios debe de ser la final autoridad de la verdad. La pregunta es, ¿tú crees la palabra? En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué nos ha escrito Dios estas cosas que están en la palabra? Dice, para que sepáis. Esto es algo que Dios quiere que todo aquel que ha puesto la fe en Cristo sepa. Dios quiere que la gente sepa esto. Lamentablemente, no todos saben esta gran verdad que está en la palabra. Dios dice, vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis, les he escrito esto para que sepan. ¿Qué quiere Dios que tú sepas? Que tenéis vida eterna, no vida parcial. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estás eternamente seguro porque la Biblia lo dice. Sin arrogancia puedes ciertamente saber que estás salvo y seguro en Cristo porque la palabra de Dios lo dice así. Así que si te preguntan, ¿eres tú salvo? Dile, sí soy salvo. Y si te preguntan, ¿por qué tú crees que eres salvo? Dile, porque Dios así lo dijo en su palabra, que si creo en Él, tengo vida eterna. El argumento legal de la seguridad eterna. Ahora vamos a hablar legalmente, porque este es otro argumento lógico. El argumento de la eliminación de la culpa. En San Juan 1:29 dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue en efecto el sacrificio de Dios para quitar nuestros pecados. O sea que tus pecados pasados, presentes, incluso los que no has cometido todavía en el futuro, fueron ya borrados por Cristo. Si más tarde fueras juzgado por tus pecados, su obra habría sido incompleta y eso no es posible. Imagínese que tú estás en un juicio y ya has sido legalmente declarado no culpable de eso que se te imputaba. ¿Cómo entonces pueden meterte a la cárcel si legalmente ya tú eres declarado no culpable? Entonces es lo mismo aquí. Si los pecados que tú cometiste, pasados, presentes y futuros, ya fueron pagados por Cristo y borrados por Cristo, ¿cómo entonces puede legalmente un pecado ya pagado meterte a la cárcel? Eso no es posible. Eso es imposible. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Por favor, busquen la escritura conmigo. La final autoridad. Dice Hebreos 10:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice, perdón hermano, estoy leyendo mal. Hebreos 10:2 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, pecados con ese, pasados, presentes y futuros, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios hizo Dios? Un solo sacrificio por todos los pecados. Si hubiera entonces un pecado fuera del no pagado en el sacrificio de Cristo, hubiera la necesidad de que Él vuelva nuevamente a hacer su obra. Pero ¿sabe cuántas veces Él tuvo que venir? Una sola vez y para siempre, con un solo sacrificio, ha pagado todos sus pecados. Todos. No hay un pecado, ni el más mínimo pecado, fuera que pueda condenarte, porque todos han sido pagados por Cristo. Así que es imposible entonces que te legalmente ante la justicia de Dios tú seas condenado por un pecado que ya fue pagado por Cristo.
el argumento de los pecados olvidados. Dios perdonó, pero no solo perdonó, dice la Biblia que olvidó todos tus pecados para siempre. Si el pecado pudiera mantenerte fuera del cielo, Dios no te perdonó completamente. El Salmo 103, versículo 10 y 12 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuantos está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿cuántos pecados? Todos, todos. Hechos Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, si Él te perdonó, borró los pecados y se ha olvidado de los pecados, ¿cómo entonces puede el pecado condenarte? El pecado que ya fue pagado por Cristo. El argumento de inmunidad. Dios promete que en Cristo será salvo de la futura condenación. Pero si pudieras perder tu salvación, serías una vez más condenado al infierno. En ese caso, las promesas de Cristo llegarían a ser falsas. Tú tienes inmunidad como un diplomático, hermano. En San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que condena a una persona? No es el pecado, es el no creer en el Hijo de Dios. Pero si tú has creído en Cristo, dice Dios, no es condenado, tú tienes inmunidad. En San Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. No dice posiblemente, dice tiene. ¿Cuándo empieza la vida eterna para una persona? En el momento que pone su fe en Cristo. Tú no necesitas morirte para saber si tienes vida eterna. Tú puedes saber que tienes vida eterna desde el momento que pones la fe en Cristo. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, tienes inmunidad. El argumento de inocencia. Bueno, ninguna acusación puede incriminarnos eternamente ahora que estamos en Cristo. En Romanos 8:33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué argumento más importante este? Incluso si el acusador se presenta delante de Dios para decir, mira lo que está haciendo fulano. Míralo. Puedes escuchar desde aquí a Cristo diciendo, pero yo ya morí por él. Y yo ya pagué por él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El argumento del mediador. Puesto que Jesucristo se sienta a la diestra del Padre y media constantemente por nosotros, nadie puede jamás ir delante de Dios y presentar una acusación contra nosotros que pudiera causar nuestra condenación. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? Jesucristo es nuestro abogado, defensor para siempre, mediante ante Dios, es nuestro mediador ante el Dios el Padre. Él media a nuestro nombre. Él no solo es el mejor abogado de todos los tiempos, Él puede defendernos audaz y legalmente porque Él es Dios, hombre perfecto y pagó en su totalidad la pena por nuestros pecados. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo la diestra de Dios? Intercede por nosotros. Si tú pudieras perder la salvación, quiere decir que ese abogado perdió el caso y te perdió a ti. Pero como la salvación no se pierde porque tenemos al mejor abogado que está continuamente intercediendo por nosotros para no sufrir condenación. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar, y mira esta palabra, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. No hay un momento en el cual este abogado pueda perder un caso. Él gana siempre todos sus casos. Yo recuerdo un canto de hace muchos años que dice, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Y eso es cierto, hermano. Ese es el mejor abogado que podemos tener. Y por último, primera de Juan 2, versículo 1 y 2 dice, y si alguno hubiere pecado, porque esto es una posibilidad en el creyente, ¿qué debe de recordar el creyente? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, o sea, el pago satisfactorio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender esta verdad maravillosa. Señor, te ruego que podamos, todos los que estamos aquí reunidos, seguir aprendiendo de estas verdades bíblicas acerca de la seguridad eterna. Que podamos entender que tú eres suficiente para salvarnos y para mantenernos salvos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.